Dios les bendiga a todos. Es una gran bendición poder estar en esta hora conectados con todos ustedes, mis amados oyentes, y poder compartir la enseñanza de la palabra de Dios. Hay un tema o una inquietud muy generalizada, pero que también es muy importante, y la pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta que muchas personas han hecho, incluso está registrada en la palabra de Dios. Pero qué importante es, en primer lugar, poder aclarar el concepto de salvación. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de un acto o del hecho de ser librado de un peligro o de alguna situación que atente contra la integridad humana, para citar un ejemplo. Así que hablar de salvación es hablar del acto de liberación que Dios nos está ofreciendo de una condenación eterna, de unos juicios que están registrados en la palabra de Dios, que han de venir a todo aquel que no obedezca la palabra de Dios. Entonces, como dije, la pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? En otras palabras, ¿qué debo hacer para escapar de ese peligro inminente que se acerca cada día hacia la humanidad? Y ese peligro, la Biblia lo llama condenación eterna. Así que, ¿qué debo hacer entonces para escapar de esa condenación y ser salvo? Pues la Biblia enseña lo que nosotros tenemos que hacer. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, el versículo 15 y 16, dice la Biblia: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces ahí encontramos una respuesta que creo que es contundente y muy específica, de que para ser salvo es necesario creer al Evangelio, obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya que el Evangelio, dice la Biblia, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces hay que creer al Evangelio, y el creer implica obediencia. Muchos hombres preguntaron en la Biblia: ¿qué debo hacer para obtener vida eterna? Hay un hombre que la Biblia lo llama el joven rico, quien le preguntó a Jesucristo que qué debía de hacer para ser salvo, y Jesucristo lo remitió a la obediencia a la palabra de Dios. Le dijo: debes cumplir con los mandamientos, no adulterar, no fornicar, amar a su padre y a su madre, y en fin, obedecer la palabra. Entonces, todas estas preguntas que hicieron muchos hombres acerca del qué debo hacer para ser salvo, la Biblia siempre enseña que hay que obedecer a la palabra de Dios. Un hombre que la Biblia llama el carcelero de Filipos también le preguntó a Pablo y a Silas en alguna ocasión: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron por la palabra: cree en el Señor Jesucristo. Entonces la salvación no se obtiene por medio de obras, por medio de acciones humanas. La salvación se obtiene en primer lugar por la gracia y la misericordia de Dios, y en segundo lugar mediante la obediencia al Evangelio. Quizás existen muchos conceptos basados en la religión, basados en el pensamiento humano, pero la Biblia es clara, mi estimado amigo y hermano, enseñándonos entonces qué debemos hacer para ser salvos. La salvación no se puede obtener por arte de magia, no se puede comprar por dinero, no se puede adquirir por la fama, por el estatus social al cual pertenezcan los seres humanos. La salvación la obtenemos
con la obediencia a la palabra de Dios, el creer en el Evangelio, obedecer lo que Jesucristo enseña en su palabra. Esto nos garantiza ser salvos ¿de qué? Salvos de la ira venidera, salvos de la condenación, salvos de una vida llena de vicios, de maldad, de pecado. Entonces, de todo esto es que Jesucristo hoy nos está ofreciendo salvación y vida eterna. Y ya para concluir, quiero decirle a usted, mi estimado amigo, que la Biblia dice que hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable, es decir, hoy es cuando usted debe creer al Evangelio, aceptar a Jesucristo en su corazón para que pueda ser salvo y de esta manera entonces pueda heredar la vida eterna. Así que quiero dejarle este pensamiento, esta reflexión en este día, y que Dios le ayude a usted, mi estimado amigo, para que pueda entender y conocer cuál es el camino que lleva a la salvación y a la vida eterna.